Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Muy bien, los saludamos, hermanos, y queremos compartir algunas reflexiones acerca de la palabra de Dios en este momento. Por eso los invitamos a que nos acompañen a Primera de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 5: Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y después continúa el pasaje, ¿no? Marcando algunos aspectos más acerca del amor, el amor hacia los hermanos y cómo realmente debe ser la vida cristiana. Pero vamos a detenernos en estos primeros 10 versículos solamente, porque hay 3 cositas que quiero marcar. Hay 3 puntos que los voy a plantear a modo de pregunta, que si lo leemos así rápidamente tal vez pasan desapercibidos o los leemos, los encontramos, pero quiero reunir algunos conceptos acerca de quién es Dios y demás cosas. Así que, en primer lugar, quiero que pienses quién es Dios. ¿Qué dice este pasaje acerca de quién es Dios? Porque hay un montón, versículo tras versículo, hay un montón de partes donde marca quién es Dios y se resalta como personaje principal en este pasaje. El personaje principal acá no es el diablo, claramente, no es el pecador, no es el salvo, no es otra cosa que Dios. Él es el que ama, Él es el que salva, Él es el... y va marcando varias cosas. Así que en primer lugar quiero que veamos qué dice respecto a quién es Dios. Y versículo 1, el versículo 1, encontramos ya desde el comienzo, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, para que seamos sus hijos. Y nos ama de una manera infinita y nos está marcando ahí. Mirá cuán inmenso, cuán grande amor. Mirá la calidad y la forma en que nos ama, que nos transformó de enemigos de Él, nos adoptó, nos amó y nos llevó a ser sus hijos. En versículo 2, bueno, marca también, ¿no? Amados, ahora somos sus hijos, somos hechos hijos de Dios. Ahora somos sus hijos. Después dice, ¿no?, que ha de ser de manifestado. Dice, aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos como Él es. Y habla de cuando Dios se manifieste en su gloria, manifieste su poder y manifieste todo aquello que ahora para nosotros está velado. Justamente se va a revelar. Lo veremos tal como Él es. Se manifestará y va a revelar su gloria. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, y dice, como Él es puro. Y habla de la pureza de Dios y te marca de que Dios es puro. Versículo 5. Y sabemos que Él apareció para quitar, borrar, eliminar, sacar de nosotros, ¿sí?, todo pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y marca 2 cosas, ¿no? Primero, que es el que puede borrar los pecados,
que puede quitar los pecados, quien puede perdonar y tiene esa atribución, y marca que Él no tiene pecado, y eso nos muestra la santidad de Él. ¿Quién es Dios? Y acá nos va marcando quién es Dios. Versículo 7, ¿quién es? ¿Qué nos habla acerca de Dios? Dice, el que hace justicia es justo como Él es justo. Y habla de la justicia de Dios, que Dios es justo. Versículo 8. Impactante esta parte. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿no? Porque empieza el versículo 8 diciendo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero después dice, y por eso justamente aparece Cristo en toda esta ecuación, en todo este plan maravilloso de salvación, aparece Cristo justamente para borrar nuestros pecados, pero para eliminar y sacar las obras de Satanás. Versículo 9, llegamos al 9 rápidamente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pero ahí en esa parte nos hace nacer de nuevo, nos hace nueva criatura. Lo que antes éramos ya no existe más, eso murió en la cruz con Cristo y ahora somos nacidos de nuevo. Así como lo marca Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, en el Evangelio. Y vemos acá, en versículo 9, porque todo aquel que es nacido de Dios nos hizo nacer de nuevo. Es quien tiene ese poder, quien nos da la oportunidad y que nos, como dice el versículo 1, nos amó de tal manera que nos provee salvación. Viene a eliminar las obras de Satanás, viene a rescatarnos, a borrar nuestros pecados, viene a llevarnos a su familia, a ser hechos hijos de Dios, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y nos marca acá quién es Dios. Y en segundo lugar, rápidamente vamos a analizar un poquito, porque son tres cosas que quiero que veamos. Primero, ¿quién es Dios? Y eso nos pone en perspectiva de dónde estamos nosotros. En segundo lugar, quiero que veamos cuál es tu esperanza. Una vez que conoces o entendés al menos este pasaje, esta parte de quién es Dios, fíjate lo que dice el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y esto claramente está hablando para creyentes, para salvos, para aquellas personas que fueron hechas hijos de Dios, que se arrepintieron de sus pecados y fueron adoptados por Dios, fueron redimidos, reconciliados, regenerados por Dios. Y dice, si tenemos esta esperanza de que Cristo va a volver, si tenemos esta esperanza de que vamos a tener cuerpos glorificados en un futuro, que vamos a tener una morada eterna en el cielo, si creemos esto, si esta es nuestra esperanza, entonces dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Esa búsqueda de una vida santa, esa búsqueda de deshacerse el viejo hombre, de desechar toda inmundicia, esa determinación de decir, tengo que hacer esto porque esto es lo mejor y esto es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque tengo mi vista, mi mente y mi perspectiva está en lo celestial. Y algo clave, ¿no? ¿Cuál es tu esperanza? Y dice, seremos como Él es, semejantes a Él. Y es algo casi indescriptible la magnitud de lo que es la gloria de Dios y lo que es tener un cuerpo glorificado, un cuerpo ya incorruptible, la ausencia total del pecado y esa perfecta sintonía con la mente de Dios y el corazón de Dios. Y no sé cuántas veces te pusiste a pensar en grandes hombres de Dios que aparecen en la Biblia y como, no sé, como Enoc, David, Elías o Daniel, ¿no? Cómo marca su palabra que ellos caminaban con Dios. Marca la amistad, que eran amigos de Dios. Esa determinación de hierro que tenían para decir, Dios quiere esto, Dios piensa esto, yo también, no importa el costo. Pensaban como Él, tenían un corazón conforme a Él, llegaban a caminar con Dios, llegaban a tener una amistad con Dios, una misma sintonía. Cuando hablamos de que vamos a ser como Él es, todo esto queda chico, es mucho más.
es, basta de pecado, llegar a tener una mente y una misma perspectiva santa como la de Dios. Basta de luchar con el pecado, basta de este cuerpo corruptible, basta de todo peso de pecado que nos asedia y toda esa lucha que tenemos y esa debilidad que tenemos. Ya no existe más un cuerpo glorificado, una mente regenerada, una eternidad en el cielo. Eso cambia todo. Entonces, ¿cuál es tu esperanza? Si tu esperanza es eso, si tu esperanza es lo que va a venir, si tu esperanza es esa morada eterna, si tu esperanza es esa semejanza que tendremos como Cristo cuando Él venga, cuando Él se manifieste, entonces, según el versículo 2, según el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y esa es nuestra perspectiva. Sabemos que no vamos a lograr esa similitud a Cristo o esa magnitud de la semejanza a Cristo aquí en la tierra, pero sí tiene que ser nuestra perspectiva y nuestra manera de pensar y de ver el mundo hoy por hoy, de ver nuestra mente y nuestro corazón, nuestro andar acá en el mundo hoy por hoy. Buscar purificarse como Él es puro. Y eso nos lleva al último punto, que justamente es la pregunta de cómo es tu andar entonces. Si sabes quién es Dios, si sabes qué hizo Él, si sabes lo grande que es, si sabes cómo te salvó y cómo te amó y cómo vino a borrar tus pecados y a deshacer las obras de Satanás, si tu esperanza es eso, justamente la eternidad y cuando Él se manifieste poder ser semejante a Él, entonces fíjate si estás o no estás purificándote aquí, ahora. ¿Cómo es tu andar? Versículo 3, bueno, lo marcamos recién, buscando purificarnos y andar como Él anduvo. Versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Andar sin pecado, justamente, ¿no? Andar sin el pecado que nos condena. Y justamente porque Él ya lo quitó. El hecho de que Él vino a borrar nuestros pecados, son esos pecados presentes, pasados y futuros. Y versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Bien, ya no somos más condenados. Esos pecados ya fueron pagados. Y eso te tiene que llevar a vivir una vida santa, no para que tus pecados sean borrados, sino porque tus pecados ya fueron borrados. Versículo 6 habla de permanecer en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y la idea es esa, la idea es permanecer en Él. Ahora que sos salvo, nunca vas a dejar de ser salvo, entonces no vivas esa vida de pecado. Y se entiende un poco mejor en el versículo 8. Bueno, el 7 habla, ¿no?, de ser justo como Él es justo, de buscar esa vida de justicia, esa vida en sintonía con Él. Versículo 8 habla de la práctica del pecado y dice, porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás, justamente las obras del diablo. El que practica el pecado, y está hablando de una vida continua, el hábito, esa vida ese estilo de vida de pecado, de constancia en el pecado, de permanencia en el pecado. Aquel que practica el pecado como hábito. Y dice después, todo aquel que es nacido de Dios, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y está hablando de la permanencia voluntaria y consciente de pecar porque quiero, y esta es mi vida, y este es el estilo de mi vida, y esto es lo que yo quiero. Es diferente a luchar contra el pecado, pecar y pedir perdón, y volver otra vez, como borrar, que Dios borra eso, y listo, ya está, ahora seguís perdonado, arrepentido por lo que hiciste, porque reconoces que está mal, que es esa infracción hacia la ley de Dios. Es diferente a decir, Dios dice esto, no me importa, yo lo voy a hacer igual, porque quiero. Y fíjate, en este último punto, si tu vida refleja esto, si tu vida refleja el hecho de decir, mi esperanza es aquella, en el futuro, cuando Cristo se manifieste, y yo voy a buscar andar puro, yo voy a buscar andar santo como Él es santo, puro como Él es puro, justo, en justicia como Él es justo. Fíjate, porque todo esto solamente da dos caminos.
acá hay solamente dos posibilidades. O conoces a Dios, crees quién es Dios, crees lo que hizo, te arrepentís de tus pecados y sos salvo y buscás agradarle a Dios, buscás obedecer su palabra, o no, o lo rechazás. Pero en las dos hay consecuencia. Obviamente, si no, una persona que no es salva, una persona que no conoce a Dios, que rechaza a Dios, todo esto no tiene sentido. Es una locura y no tiene sentido. La salvación es el acto de salvación que Dios nos da, y ese maravilloso plan de salvación es lo que cambia todo. Y no sé cuál será tu situación actual, hoy por hoy, ahora ya, en este momento, acá en la tierra, no sé cuál es tu situación, pero si no estás viviendo en perspectiva lo que va a ser el futuro, a esa morada eterna en el cielo, a esa semejanza con Cristo, si eso no te lleva a buscar vivir íntegramente acá en la tierra, estás en problemas. No quiero hacerte dudar de tu salvación, pero solamente hay dos posibilidades. O estás muy alejado de Dios, o estás muy apartado de Dios, del camino de Dios, o ni siquiera estuviste en el camino. Y tengo buenas noticias en los dos casos. Es triste la situación en la que estás, pero tengo buenas noticias en los dos casos. Podés reencontrarte con Dios y podés arrepentirte de tus pecados y volver a tener una comunión, una vida íntegra delante de Dios, si es que sos salvo, o arrepentirte de tus pecados totalmente y reconocer por primera vez que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador. Hay remedio en las dos situaciones. Y como dice 1 de Juan 1:9, si sos salvo, si realmente sos salvo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos acercarnos al trono de la gracia y pedirle perdón, y Él nos perdona, nos restaura. Y si hay un arrepentimiento genuino, Dios perdona, restaura, y lo que pasó nunca pasó. Y eso me trae a la mente, ¿no? La letra de una canción bastante viejita, que, bueno, voy a leer la letra. Dice: aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que perdonó mi vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché justamente lo que merecía. Y desvanecido mi dolor, en algún momento Él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados, y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que descanse, que no piense en eso, que no pasa nada. He aprendido la lección del amor divino que me transformó, cruzándose en mi camino, que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta, otro fin. Y no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde salga, sé que Él me ama. Sé lo que es la gracia, sé lo que es el perdón, su misericordia. ¿De qué habla la letra de esta canción? Justamente de una persona que es salva, que no tuvo su vida en perspectiva de quién es Dios y a futuro de tener una vida santa acá por lo que Dios hizo y por lo que Dios hará y por lo que vamos a tener cuando Cristo se manifieste. Y no tuvo la determinación de vivir una vida santa, una vida justa, una vida pura acá. Entonces quiso hacer lo que se le dio la gana. Cosechó lo que merecía, la consecuencia de sus pecados. Y en algún momento el buen pastor fue en busca de esa oveja perdida, la rescató, y ahí cambió absolutamente todo. Él llegó a arrepentirse y llegó a agradecer la obra de Dios, y llegó a reconocer la bondad y la misericordia de Dios y cómo lo rescató en su vida necia y perdida. Entonces ese puede ser el cambio en este momento, si es que no estás buscando, como dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Si este versículo 3 no es una realidad en tu vida, te animo a que, como está hablando de la oveja perdida, ¿no? Pero
de tantos pasajes, ¿no?, que hablan del arrepentimiento real y genuino, de que Dios te provee el perdón en cualquier momento, de hijo pródigo, de la oveja perdida, ¿no? Y si esta es tu situación, que no es una realidad, si sos la oveja que está perdida, si sos el hijo pródigo, tenés la oportunidad ahora de arrepentirte y arreglar tus cosas con Dios, y que esto empiece a ser una realidad en tu vida. La otra opción es que nunca hayas sido salvo. No quiero meter dudas en respecto a tu salvación, pero es algo que debemos evaluar al ver una vida llena de pecado, una vida de hábito en el pecado. Y la única opción para eso es arrepentirte de tus pecados y reconocer que Jesucristo es el Salvador, y reconocer por primera vez de que debes arrepentirte y de que Cristo murió en la cruz pagando por tus pecados. Es creer y confiar, es aceptar la obra redentora de Cristo en la cruz. La única forma de borrar tus pecados es por medio de la muerte y resurrección de Cristo. La paga del pecado es la muerte, una muerte física, pero lo peor es una muerte espiritual, es la eternidad lejos de Dios. En contraste a eso, Dios provee una vida eterna en el cielo, una vida para siempre, una vida libre de pecado, libre de maldad. Por fin, una paz que tanto buscamos acá en la tierra, la vamos a tener en el futuro, en su reino. La única forma de obtenerlo es arrepentirse de sus pecados y lograr que nuestros pecados sean borrados, no por las buenas obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Así que, hermanos y amigos, los animo a estar meditando en estas palabras, a volver a leer este pasaje, a estar reflexionando acerca de estas verdades que aparecen acá. Los amo de todo corazón y sigamos orando uno por otro, sigamos ministrándonos unos a otros, sigamos poniendo en práctica el hecho de llamarnos, animarnos, orar unos por otros y aún a la distancia seguir ministrándonos y seguir preocupándonos por las necesidades de unos y de otros. Así que, hermanos, los amo y Dios quiera podamos vernos pronto.